Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día. Pues bienvenidos al podcast número 1 de seguros. Yo soy Gwendolyn Gama y este podcast se llama La Voz del Seguro, donde lo que espero es poder escucharlos a todos con todas sus dudas, comentarios acerca de cómo funcionan sus pólizas y poder ser una guía en cuál debe ser la mejor opción para que contratemos algo que verdaderamente llene todas nuestras expectativas y dejemos de tener esas malas ideas de que es que los seguros no pagan, es que no sé qué, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. Lo que buscamos hoy es aclarar todas esas dudas que tenemos sobre nuestras pólizas, bueno, hoy y todos nuestros próximos episodios. Así que vamos a empezar hablando de las pólizas de gastos médicos. Vamos a empezar entonces por nuestras pólizas de gastos médicos mayores. Una póliza de gastos médicos mayores es algo que sí o sí debemos todos de tener. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros caemos en algún accidente, en una enfermedad que se sale de nuestro presupuesto, podemos perder todo nuestro patrimonio. Entonces, una póliza de gastos médicos mayores es esa garantía que tenemos de que nuestra vida continúe tranquilamente después de algún tipo de percance como estos. Pero vamos a ver qué significa cada concepto dentro de nuestras pólizas. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es el deducible? El deducible vamos a imaginar que es nuestra puerta de entrada. Es como el cover en el antro, ¿ok? Entonces, este deducible es la parte que tú como asegurado vas a pagar para que una vez que esto se haya cubierto y sepamos o sepa la aseguradora cuál es tu enfermedad, empiece la aseguradora a correr con tu riesgo. Ahora bien, no todos los gastos que nosotros hacemos pueden caer dentro del deducible o simplemente caer dentro del gasto entero de la póliza. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros nos enfermamos y entonces empezamos a tener un estudio del estómago y luego no, es que me dolía del otro lado y a lo mejor es la bilis y no, es que entonces ahora vas a hacerte un estudio de... Y entonces nos llenamos de estudios para llegar al diagnóstico. Nuestro deducible va a ser el monto que sí o sí nosotros como asegurados tenemos que cubrir. Y se refiere a esta primera parte en la que nosotros vamos a tener un diagnóstico. Es súper importante que cuando nosotros llegamos a la aseguradora y le decimos, tengo esta enfermedad, tengamos un diagnóstico. Porque mientras tenemos un diagnóstico también pasa que nos hacen estudios de un montón de cosas. Pero todo ese montón de cosas de las que nos hacen estudios se llaman de descarte. Y todo aquel estudio de descarte no está incluido en nuestro pago de gastos, ¿ok? Entonces, nuestro deducible tiene que estar siempre enfocado a aquella enfermedad que nosotros queremos que la aseguradora nos cubra. Este deducible puede ser tan chiquito, tan grande como nosotros querramos y va a depender del monto mínimo o máximo de cada aseguradora con la que vayamos a estar cotizando. ¿Ok? ¿Qué otro gasto tenemos muy importante? El coaseguro. Este es una coparticipación del siguiente gasto entre nosotros como asegurados y la aseguradora. Normalmente empieza en el 10%. Esto quiere decir que si nosotros nos vamos a gastar, por ejemplo, 100,000 pesos y tenemos un deducible de 10,000, los primeros 10,000 corren totalmente a cargo de nosotros. De los siguientes 90,000, nuestra coparticipación, que es este coaseguro, va a ser el 10%, es decir, serían 9,000 pesos. Si el gasto, imaginemos que fuera así, tal cual cerrado, 100,000, tendríamos 10,000 de deducible más 9,000 de coaseguro, nosotros como asegurados estamos pagando 19,000 pesos y la aseguradora pagaría el resto, que serían 81,000, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Después de esto, nosotros tenemos el deducible y tenemos el coaseguro. Ahora hay que entender cuándo se tienen que pagar. Este coaseguro tiene un tope máximo. Regularmente tiene un tope. Podría bien no tenerlo y el tope depende de lo que tú vayas a contratar. Entonces, una vez que tú llegas al tope de este coaseguro, la aseguradora empieza a cubrir sin que tú tengas que seguir coparticipando. ¿Ok? Esto de pagar deducible y coaseguro y el tope del coaseguro normalmente es para enfermedades. En el caso de accidentes, la gran mayoría de las aseguradoras nos dan la opción de que no tengamos que pagar el deducible, solo el coaseguro.
Ahora bien, ¿qué es la diferencia entre un accidente y una enfermedad? Porque mucha gente dice, es que yo ya estoy en el hospital y es una urgencia, entonces no tengo que pagar deducible. Y no es así. Vamos a ver que aunque estemos en el hospital y haya sido la emergencia más grande del mundo, solamente puede ser calificado como accidente o como enfermedad. Y si estás en el hospital por una urgencia de una enfermedad, pues tendrás que pagar tu deducible siempre. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber qué es un accidente y qué es una enfermedad? Además de la teoría, yo siempre le digo a mis clientes, a ver, un accidente es aquello que del exterior le sucede a tu cuerpo. Y una enfermedad es todo aquello que del interior le sucede a tu cuerpo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, que yo tenga un dolor en la vesícula, no puede ser un accidente porque está dentro de mi cuerpo, ¿ok? Que me haya machucado el dedo con un elevador fue algo externo, entonces eso es un accidente. Entonces, todo aquello que nos sucede de afuera para adentro, accidente. Y lo que nos sucede de adentro para afuera, podemos denominarlo como una enfermedad. ¿Para qué otra cosa sirven las pólizas de seguro aparte de accidentes y enfermedades? La maternidad. Muchas aseguradoras cubren el proceso de maternidad, pero ojo, la maternidad no es un accidente y no es una enfermedad. Para nada es un accidente, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la maternidad? Revisar cuáles son las condiciones de mi aseguradora. ¿Cómo me la paga? ¿Me la paga mediante reembolso? ¿Me la paga directamente al hospital cuando el bebé esté a punto de nacer? ¿Qué es muy importante? Normalmente no están cubiertas las consultas antes del parto. La maternidad se cubre exclusivamente hasta que se dé estos 7 meses o 9 meses en los que el baby esté a punto de nacer. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede haber N cantidad de complicaciones alrededor del embarazo. Esas complicaciones son una enfermedad. Esas sí podemos cubrirlas mediante todos los otros las otras coberturas de nuestra póliza, ¿ok? Entonces es súper básico saber la diferencia entre una enfermedad, un accidente, el deducible y el coaseguro. Ahora, ¿cómo me va a pagar la aseguradora o cuánto me va a pagar? A eso le vamos a llamar suma asegurada. Y es una de las primeras cosas en las que tienes que fijarte en tu póliza de gastos médicos. Tú puedes contratar 1,000,000 de pesos, 100,000 pesos, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos. Dependerá mucho de la aseguradora y también, ¿por qué no?, de tu presupuesto, porque no es lo mismo que nosotros contratemos 1,000,000 que 100 millones, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Entonces, la suma asegurada va a ser la cantidad máxima que la aseguradora va a pagar por mi accidente o mi enfermedad, ¿ok? Entonces, si nosotros contratamos una suma asegurada de 1,000,000 y nuestra enfermedad cuesta 2 millones, pues entonces la aseguradora pagará ese millón que yo le contraté y el siguiente millón tendrá que ser a cuenta mía, ¿ok? Entonces, nuestra suma asegurada es un básico saber qué vamos a contratar desde el inicio. Después de saber cuánto es nuestra suma asegurada, entonces pasamos ahora al deducible, al coaseguro, al tope del coaseguro. Y después, bueno, vamos a ver, ¿qué más es súper importante? Los periodos de espera. ¿Qué es un periodo de espera? Un periodo de espera es ese tiempo en el que la aseguradora no puede, bajo ninguna circunstancia, cubrirnos una enfermedad. Un punto muy importante es, las enfermedades tienen periodos de espera, los accidentes no, porque bueno, pues no estamos exentos de pronto salir de la casa y al bajar la banqueta resbalar y caernos y eso es un accidente, ¿no? Porque es algo que ocurre del exterior hacia nuestro cuerpo. Entonces, los accidentes no tienen periodo de espera, pero las enfermedades sí. ¿Por qué existe un periodo de espera? Porque también existe otra cosa que se llaman preexistencias. Y entonces no puedo yo llegar a la aseguradora y decirles, oye, pues es que yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 enfermedades y quiero que como ya sé que las tengo, me las empieces a cubrir mañana. Entonces la aseguradora dice, no, momento, a ver, vamos a especificar cuáles son las enfermedades para las que tú no puedes hacerme un cargo o no puedes hacerme un reclamo porque todavía no están en el periodo de cobertura. Por ejemplo, los padecimientos de espalda, de rodilla, los padecimientos ginecológicos, los padecimientos anorrectales, todas y cada una de las aseguradoras tienen sus propios periodos de espera. Entonces es súper importante que tú sepas que si, por ejemplo, tienes
pues no sé, ¿no? Que a lo mejor ya sabías que cargaste algo, como dice la gente, es que cargué algo muy pesado y me hernié. Bueno, pues las hernias también tienen un periodo de espera. Y no solo tienen un periodo de espera, sino que muchas veces tienen una segunda valoración médica. ¿Por qué? Pues porque necesita la aseguradora estar seguro de que es algo que recién te está ocurriendo y no es algo que ya lo tenías antes de contratar tu póliza, ¿ok? ¿Qué otra cosa tiene periodos de espera? Las cirugías de nariz, ¿ok? Ojo, no pagamos cirugías estéticas, para nada. Pero, hablando de cirugías de nariz, pues tenemos tabique desviado, otras cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estas cirugías que normalmente requieren una segunda valoración médica? Como les decía, las rodillas, la espalda, las hernias, la nariz. Bueno, pues entonces tu aseguradora te va a pedir que tengas el informe de tu médico tratante y un médico adicional al que la aseguradora te va a pedir que vayas, solo como para hacer un doble chequeo de que todo esté bien y podamos proceder a hacer este siniestro válido, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otro punto es súper importante que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestra póliza de gastos médicos? El nivel hospitalario al que queremos asistir. Todas las aseguradoras, desde sus diferentes perspectivas, tienen hospitales tipo A, B, C, hospitales, no sé, X, Y, Z. Entonces, para cada una, el tipo A tal vez es el de mayor categoría y el C es el de menor categoría, pero para otra aseguradora el X es el de menor categoría y el Z es el de mayor categoría. Entonces, tenemos que pedirle a nuestro agente que nos diga cuáles son los hospitales que existen dentro de nuestra localidad y a los que nosotros queremos ir. Pues, por ejemplo, yo no puedo decirle a mi agente de seguros, oye, yo quiero ir al hospital más top, pero quiero que me pongas en mi póliza una categoría C para ir a un hospital tipo A, que el A es el más alto y el C es el más bajo, porque si yo contrato mi póliza de seguro en la categoría C va a ser más barata que si la contrato en la A, pero en el momento en el que tenga un accidente o una enfermedad, quiero ir al otro. O sea, esto es súper tache. Tenemos que ser muy conscientes desde el inicio que nosotros estamos pagando por un servicio. Entonces, ¿qué servicio es el que tú quieres pagar? ¿El del tipo A o el del tipo C? Entonces, en algunas ocasiones la gente dice, bueno, pues es que a lo mejor si el primer año no estoy enfermo, pues, o hay enfermedades que no me van a cubrir, pues puedo empezar a hacer antigüedad con el tipo C y el próximo año me subo al tipo A. Es válido. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú te enfermas en ese primer año de algo que no tenías previsto y entonces tienes que ir al hospital tipo C? Aunque al siguiente año tú decidas dar el brinco al hospital tipo A, esa enfermedad o ese accidente se va a seguir en la cobertura del tipo C, porque siempre las coberturas van a ser dentro de lo que tú tienes contratado, ¿ok? Entonces, tenemos que poner mucho énfasis en cuáles son los hospitales de nuestra localidad y en base a eso tomar la decisión de, si yo me rompo un pie, ¿a qué hospital quiero ir? ¿Puedo ir a cualquiera? ¿No me importa? ¿O realmente el día que algo me pase, estoy bien segura de cuál es el hospital al que yo deseo ir? ¿Ok? Entonces, este nivel hospitalario es muy importante y aparte es un básico en el monto de lo que yo voy a pagar por mi póliza, porque obviamente pues no me cuesta lo mismo ir al hospital tipo A, que es de 5 estrellas, que ir al hospital tipo C, que a lo mejor es de una sola estrellita, ¿no? Como si fueran hotel. Después de esto, tenemos otro punto súper importante también. ¿Cuánto le vamos a pagar al doctor? ¿O cuánto le va a pagar la aseguradora al doctor? A esto se le llama tabulador de honorarios quirúrgicos, de honorarios médicos, no quirúrgicos, médicos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú dices, bueno, pues el doctor, ¿cuánto cobra el doctor de tu localidad? El doctor general y el doctor de especialidad. Porque entonces, si tú contratas lo mismo, vamos a tener que el tabulador es 1, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, D, E, F, G. Entonces, el tabulador inicia desde lo más bajo hasta lo máximo que la aseguradora le puede pagar a un médico. Pero ¿qué pasa? Entonces, si yo decido contratar un tabulador muy bajito, vamos a suponer que el número 1 es lo más bajito y el número 10 es lo más alto, ¿ok? Entonces yo contrato el tabulador bajito, que es el 1. Pero cuando tengo que ir al doctor, resulta que con este tabulador al médico le van a pagar 500 pesos y cuando llego al doctor, él cobra 2,000. Entonces, la aseguradora me va a cubrir hasta 500 pesos y la diferencia
la tengo que pagar yo. ¿Por qué? Pues porque decidí elegir un tabulador chiquitito. Entonces, tenemos que hacer mucha conciencia también entre sopesar de una buena manera, así balancear bien cuál es el tipo de hospital y cuánto es lo que yo le quiero pagar de honorarios médicos a mi médico, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo tengo el hospital más alto, pero con el tabulador médico más bajo. Evidentemente no me va a alcanzar si yo hago este tipo de combinaciones. Entonces, vamos a hacer cosas que sean una acorde a la otra. Muchas veces me ha tocado ver pólizas donde tienen así el hospital más bajo, pero con los pagos a los doctores más altos. Eso digamos que es menos grave, porque entonces lo que el doctor cobre ya sabes que está cubierto, ¿ok? Pero pues lo tienes en un hospital de nivel bajo. Y si tú quieres ir a un hospital de nivel alto, entonces nos vamos a topar contra la pared con otro problema, que se llama el coaseguro, del que ya platicamos, que es un porcentaje. Sin embargo, casi en todas las aseguradoras, cuando yo decido tener un nivel hospitalario muy bajito, pero me quiero ir a atender a un nivel hospitalario más alto, entonces lo que hace el seguro es decir, tienes una penalización. Y esta penalización va sobre el coaseguro, donde entonces te puedo aumentar este porcentaje o bien que el porcentaje sea infinito. Es decir, podemos pasar de, a ver, te voy a penalizar del 10% al 35%, pero de pronto, ojo, pueden decir, tú subiste más de un nivel, entonces en lugar del 10 o en lugar del 35, ya no va a haber tope de coaseguro. Y sea cual sea el monto de tu gasto, siempre vas a pagar coaseguro. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que ser como muy cuidadosos de saber elegir nuestro coaseguro, nuestro hospital, nuestros médicos, la suma asegurada, todo tiene que ser súper orgánico y súper armónico. Una póliza de gastos médicos es importante que esté diseñada totalmente a nuestras necesidades, a lo que nosotros podemos realmente costear en cuanto a deducible y en cuanto a coaseguro. No nada más es decir, me voy a comprar una póliza de gastos médicos que esté súper barata. Listo, ya tengo una póliza. Y luego, el día que te enfermes vas a decir, es que la póliza no sirve para nada. Y no es así. Lo que pasa es que tú decidiste hacer una póliza un poco incongruente en cuanto a estas cantidades y entonces parecería como que carece de sentido. Pero es que este sentido tenemos que dárselo desde el inicio en el que nosotros estamos contratando, desde que estamos platicando con nuestro asesor, desde que tenemos que ver para qué pudiéramos utilizarla, en qué hospitales, con qué doctores. Yo ya tengo un médico al que sé que me gustaría ir si algo me pasara. Entonces, también tenemos que irnos empapando de este tipo de cosas, porque a veces la gente dice, yo nunca me enfermo. Y nunca se enferman hasta que tienen un seguro médico. Y entonces sí, todas las enfermedades les caen encima. Pero para eso necesitamos saber exactamente qué es lo que estamos contratando. Hay una parte muy importante también que se llama antigüedad. Esta antigüedad nos sirve, hay dos partes. Una es que a lo mejor hoy por hoy ya estás tú desde hace 10 años pagando, pero ni sabes qué pagas, pero ya tienes 10 años de antigüedad. Y entonces mucha gente dice, es que como yo ya tengo 10 años pagándole, entonces el seguro tiene la obligación de pagarme todo. Pues sí, pero no. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Tú puedes tener mucha antigüedad y entonces claro que todos los periodos de espera ya los rebasaste. Sin embargo, aunque tengas antigüedad, no te escapas del deducible, no te escapas del coaseguro y no te vas a escapar tampoco de que el nivel hospitalario contratado y los honorarios contratados sean como va a funcionar tu póliza. Entonces, si tú te equivocas en estos o permites como por ahorrarte unos cuantos pesos decir, sí, pago lo que sea, al fin que en 10 años que me enferme todo me tiene que cubrir, pues no necesariamente tendría que ser así. Habrá que evaluar cuáles son las condiciones hoy de tu póliza para saber si realmente el día que te pase algo puedes estar protegido como tú esperas estar protegido, ¿ok? ¿Qué otro punto es súper importante en una póliza de estas? Hablando, continuando con el tema de la antigüedad. Nosotros podemos cambiar de una aseguradora a otra siempre y cuando no tengamos ningún siniestro abierto. Porque una vez que tú ya tienes un siniestro en una aseguradora y dices, no es que ya me cayó gordo el seguro, me quiero cambiar,
pues podrás cambiarte, pero este siniestro que ya tenías abierto con la aseguradora A, la aseguradora B te va a decir, oye, no, pues tú ya vienes con una preexistencia, entonces esa yo, pues no te la compro, a pesar de que tengas 10 años de antigüedad. Entonces te puedo respaldar con toda tu antigüedad para otras enfermedades, pero para esta preexistencia estábamos fuera, ¿ok? Entonces eso también es muy importante. Si tú quieres cambiar de aseguradora es perfecto, pero no puedes decir que vas a hacerlo hoy y luego mañana y luego otra vez y así muchísimas veces, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy conscientes de en qué momento estamos tomando la decisión de hacer estos cambios. Entonces, este concepto súper importante que también debemos de saber son las preexistencias. Si yo sé perfectamente bien que ya traigo algún achaque, debo de decírselo a mi asesor en ese momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una preexistencia, entonces eso la aseguradora no me lo va a cubrir ni hoy ni mañana. Y es muy importante que nosotros seamos muy honestos con el asesor al momento de llenar nuestras solicitudes, porque si yo digo que estoy súper sano, que todo el mundo estamos siempre súper sanos, resulta que después tienes un accidente, tienes una enfermedad y al doctor le platicas todo, absolutamente todo. Y entonces ahí sale que sí tenías una preexistencia. ¿Qué pasa en esos casos? Pues la aseguradora te dice, lo siento, pero yo no puedo cubrirte esto porque tú ya lo tenías y nunca me lo dijiste. Es más, puedo cancelarte la póliza por omitir esa información que es vital. Entonces yo sí les pido que seamos muy honestos de qué es lo que ya tenemos. Porque muchas veces es como, ay no, pero es que yo siempre he tomado esa pastilla, pero no pasa nada. Es solo como para prevenir. ¿Para prevenir qué? Yo para prevenir no tomo pastillas, ¿no? Entonces, si yo ya tengo algo, tengo que notificarlo. Porque también a veces pasa que han tomado su pastilla para controlarse la presión arterial durante 10 años, pero están sanos. Y no se les ocurre escribirlo dentro de su solicitud. Y cuando se enferman, resulta que pues eso sí es algo que debíamos de saber. Y como no lo sabíamos, que tú ya tomabas una pastilla porque tenías esa preexistencia, pues entonces pueden cancelarte la póliza. Y aunque lleves lo que tú quieras pagando la póliza, si nunca notificaste que ya tenías una enfermedad, se puede cancelar. Eso es súper importante porque luego dicen, es que la aseguradora me timó. No, más bien tú quisiste timar a la aseguradora un poquito antes de tiempo, ¿ok? Y bueno, tenemos hoy, yo creo que demasiados conceptos. Ya sabemos lo que es el deducible, el coaseguro, la suma asegurada, el tope de coaseguro, la red hospitalaria, el tabulador médico, las preexistencias, el concepto de accidente, el concepto de enfermedad. O sea, un mundo de cosas. Si ustedes tienen alguna duda de qué es este tipo de conceptos en su póliza de hoy, pueden llamarme, pueden dejarnos aquí un mensajito, podemos aclararles cuál es esa duda que pudieran llegar a tener, ¿no? O a ver, es que yo siempre supuse que el deducible era esto y ahora te estoy escuchando decir que no lo es. Vamos aclarando todas las dudas de todos. Aquí se trata de no nada más llamarles para decir, vengan a contratarme su póliza de gastos médicos porque el día de mañana se van a enfermar y sin seguro se van a quedar sin patrimonio. No, no somos ese tipo de comercial. Lo que yo quiero es que tengamos nuestras pólizas de gastos médicos con conciencia, que sepamos que lo que estamos contratando es algo que va a funcionar 100% en el momento en el que nosotros tengamos un accidente, una enfermedad o un embarazo y que podamos utilizarla en todo momento. Y bueno, pues yo quedo muy contenta de haber estado aquí explicándoles todos estos conceptos. Espero no haberlos hecho más bolas de lo que ya tal vez tenían en su cabeza o dudando ahora de mi póliza está completa o no está completa. Los espero en el próximo episodio donde vamos a seguir hablando un poquito más de casos prácticos de seguros médicos y bueno, después iremos avanzando con seguros de autos, de daños, de vida y todo lo demás que ustedes necesiten saber. Si tienen alguna duda, por aquí andan las redes sociales, mi número de teléfono, que el WhatsApp está abierto 24/7 y bueno, pues nos vemos muy pronto. Gracias por su atención.